conflicto interno armado, esas vivencias o esas experiencias que han marcado a los actores que están detrás del flagelo de la violencia no son muy publicadas o no gozan de mucha conocimiento. ¿Por qué? Porque simplemente el conflicto interno armado lo hemos leído como enfrentamientos entre fuerzas armadas y los grupos armados al margen de la ley. Y bueno, para evidenciar un poquito hacia dónde los quiero llevar con el tema de las vivencias, les traje un video en el cual les voy a mostrar las vivencias de unas personas que fueron víctimas del conflicto interno armado y el cómo esas vivencias sumadas individualmente y de forma colectiva les han ayudado a ellos a continuar un camino. Los que menos posibilidades económicas tenemos somos los que tenemos que buscar estas regiones, estas laderas. Campesinos que llegaron también de otras regiones en búsqueda de mejores calidad de vida. Ya en el desplazamiento que nos tocó fue donde ya llegamos aquí al sector, y aunque la violencia acabó ¿cómo se dice?, con un sueño, nosotros no lo dejamos terminar. Seguimos resistiendo, seguimos construyendo, seguimos pensando en la familia, porque afortunadamente, aunque mis hijos no salieron con la misma, hay un hijo que le gusta mucho el trabajo social. Eso convoca, digamos, el sancocho, o así sea un arroz con leche, eso convoca, digamos, vamos a hacer tal actividad, un convite, vamos a hacer un convite, siempre uno piensa en el sancocho, lo uno porque es que eso convoca, trae más personas y además somos varias manos las que estamos ahí como metiendo ahí para que quede bien bueno, entonces bueno, y más que cuando lo hacemos con amor, ¿cierto? Entonces es eso, pero es una cosa de las que me gusta, y a mí que me encanta, pues yo quisiera vivir diario como rodeada de bastantes personas, no sé. Es importante que usted participe de esta reunión, puesto que allá puede usted exponer las problemáticas que usted perciba de su sector. Entonces, allá los esperamos a las 2 de la tarde. Recuerden que la atención allí será de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tiene uno que llegar a pico y pala, abriendo sus vías, sus caminos, sus senderos. Al llegar uno a cualquier sitio, urbano o rural, tiene que procurar mejorar su calidad de vida, su situación de vivienda, de infraestructura de servicios públicos. Como decía antes, el gobierno en eso sí fue, aunque no fue tan fácil tampoco la consecución de los servicios públicos,
porque aún estamos luchando en el tema del acueducto y el alcantarillado. Es obvio que para uno procurar, por lo menos darle una mejor calidad de vida a su familia, tiene que luchar para poder hacer ese mejoramiento. El territorio, mi territorio es todo lo que me rodea, porque no es solamente, digamos, el terreno, no es sino que el territorio también es mi buen vecino, es mi buen vecino, es aquella banquita que yo quizá ahí me siento a charlar o a chismosear como sea, ¿cierto? Cuando a uno le gustan las cosas, yo era capaz de sacar semanalmente 2, 3 días para invertirlo al trabajo social. Me iba para otras veredas, a organizar partidos, a hacer cosas pues así de las que a mí me gustaban. El líder, cuando piensa en la comunidad, no piensa en su cuestión personal, sino que la comparte con las demás gente. Entonces, como los ideales de todos nosotros, yo soy feliz aquí porque aquí pasan los niños, me saludan, hola papito, hola don Luis Ángel, hola. Eso me parece bonito porque a uno le dan un reconocimiento y uno no se lo gana haciendo cosas mal hechas, sino construyendo territorio, construyendo comunidad, construyendo ideas que sean bien para la comunidad, y ese es mi trabajo. Para uno ser un líder comunitario tiene que sentir la necesidad de otros, tiene que sufrir por lo que otros están sufriendo. El tema comunitario no es un tema fácil, eso viene en la sangre, eso es innato, viene en la sangre. A mí me gusta, me encanta el tema comunitario, me gustaría más si hubiera más apoyo de la comunidad. Medellín está llena de ciudadanos como vos. Alcaldía de Medellín. Vivencias. Precisamente en el video que les acabo de mostrar, si lo miramos detalladamente, vamos a evidenciar que es una misma experiencia o una misma vivencia, ¿sí? Se tomó de una manera diferente en cada una de estas personas que aparecían dentro del video, y que esa misma vivencia los ayudó a ellos a mirar la situación que los había llevado al contexto de violencia, al contexto del conflicto interno armado, a mirarlo de una forma positiva. Por eso, el día de hoy, la presentación o esta pequeña conversación que vamos a tener tiene como objeto hablar de una Colombia sin barreras, una Colombia que es... Una Colombia sin barreras, una Colombia en construcción. ¿Por qué? Porque de esa Colombia que queremos construir o de esa nueva historia que vamos a forjar, hacemos parte de todos. Hace parte de nuestras vivencias, hace parte de nuestras experiencias, hace parte los actores, los líderes sociales, hacen parte cada una de esas familias que han salido de sus territorios, que han llegado a las ciudades en busca de un hogar, hacen parte el arraigo, que dentro del video nos decían, ¿qué es el territorio para mí? El territorio para mí es también los vecinos, ¿sí? Yo sentirme tranquila y seguro en el lugar donde habito, en el lugar en que yo tengo y he denominado o he definido como un hogar, ¿sí? Que nos hace, por último, encontrar una identidad, ¿sí? Esa identidad que hace que las mismas situaciones o las mismas vivencias que hayamos presenciado o vivido en algún momento de nuestras vidas nos unan, ¿sí? Esa identidad que
que se puede definir como una identidad cultural, una identidad económica, porque precisamente todas esas dificultades y esas carencias que se han generado en Colombia a raíz del conflicto interno armado, se han creado culturas, se han creado grupos, se han creado agremiaciones que lo que buscan es generar mejores condiciones de vidas. El arte como mecanismo de reconciliación. Este tema me pareció importante abordarlo o tratarlo porque no sé si hace como unos 9 años los grafitis en el país no estaban permitidos. De hecho, la subcultura, se llamó así, una subcultura del graffiti, no podían expresar libremente su sentir ni su actividad porque eran considerados, abro comillas, delincuentes. Vivimos toda la historia tratando a estas personas así, pues como delincuentes, hasta que hace 9 años vino una persona famosa del exterior a Bogotá y pintó un graffiti, ¿sí? Esa vivencia que sucedió en esos momentos en Bogotá generó que las personas que también se dedicaban a esa actividad levantaran su voz y dijeran, bueno, si lo que esta persona de afuera vino y hizo acá en mi país, ustedes lo aplauden como arte, porque lo que yo vengo desarrollando desde que nací hace mucho tiempo es considerado un delito, ¿sí? Entonces, ha sido ese proceso de transformación y de aceptación y de vivencias que han hecho que el arte se convierta no solamente en una forma de expresar el sentir, sino también en un mecanismo de, ponerle freno a la violencia o el contexto de violencia. Sí, señora. De hecho, yo pienso que hay varios eventos en la historia reciente de Colombia que nos recuerda que el arte es la herramienta de un acto de resiliencia que todos los humanos tenemos. Por ejemplo, cuando yo me remonto a la época del narcotráfico, que naturalmente pues hace 30 años yo ya estaba grandecita y fue el factor demasiado lamentable en Colombia, recuerdo que lo que hacíamos en Medellín era bailar en las calles. Yo no he podido comprender muy bien por qué nosotros en medio de las balas, de las bombas, hace 30 años, de las amenazas, de la cantidad de escenas de muertos que habían por día, nosotros bailamos en las calles. El baile es un arte. Y pienso que en el fondo era como un acto de rebeldía nuestro y de pronunciarnos de una manera muy, de esas maneras que yo digo, una manera activista, revolucionaria, pero pasiva. O sea, en un acto de no violencia, por favor, que se acabe estas cuestiones del narcotráfico, porque nosotros vamos a seguir bailando. Entonces, eso me ha hecho comprender dos momentos en mi vida. Y es, cuando yo digo mi vida, es la vida de todos los que tenemos la edad mía, que sobrevivimos a esas hecatombes de hace 30 años, que decimos, ve, tan charro, nosotros también hacemos parte de revoluciones no violentas. Porque uno salir a la calle, encerrar la calle del barrio, de la cuadra, un 7 de diciembre a bailar, que estaba bajo amenazas, y yo decía, ¿cómo éramos de guapos? ¿Cómo éramos de valientes también, cierto? Entonces, mira que hay un montón de contextos que parece que uno no los tiene en la conciencia, como que se nos olvida y que tenemos que esperar a que alguien de la calle venga y nos lo recuerde. Entonces, siempre hay que trabajar como nuestra propia identidad, porque de hecho va de la mano. Nosotros tuvimos una identidad propia, una identidad valiente, una revolución como pacífica. Y creo que pues lo llevo como en mi alma. Debe ser que también soy sobreviviente. Claro que sí, y precisamente son esas vivencias las que nadie conoce, ¿sí? Las que el ruido o los ruidos de los fusiles han acallado, ¿sí? Nunca hemos escuchado que alguien salga y diga, no, mientras había un enfrentamiento, yo salía a bailar o me resguardaba en una casa
a leer con mis niños porque yo sentía que la lectura nos llenaba de esperanza, nos hacía imaginarnos un Colombia mejor o que a partir de ese momento nosotros íbamos a escribir una nueva historia. Esa posibilidad nunca nos las habían contado porque siempre nos dijeron que, ahí me disculparán la frase de que los hombres en Colombia eran sicarios y que las mujeres servíamos paputas, ¿no? O sea, ese ha sido siempre el rol del colombiano en el exterior y ese ha sido el imaginario que nosotros también como colombianos nos hemos creado, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Estas vivencias han hecho que nosotros veamos y vivamos el territorio y sus realidades, porque hay diversidades de culturas y también hay diversidades de realidades de una manera diferente, ¿sí? Que ya no hablemos simplemente de una Colombia profunda, sino que también sintamos que hacemos parte de esa Colombia profunda. Que no simplemente... Bueno, aquí quise traerles como unas imágenes de las artesanías, porque de hecho siento que la palabra artesano o artesana, como su nombre lo indica, sana, ¿sí? Entonces, somos un país resiliente, somos un país que siempre dentro de todos los contextos de violencia ha demostrado a través de sus artes, a través de sus escritos, a través de sus manifestaciones, a través de su folclore, a través de su diversidad, que el cambio es posible y que nosotros individualmente, con cada hecho, con cada palabra, con cada gesto, estamos haciendo parte del mismo. Entonces, por acá encontramos a personas indígenas con sus artes, hacer artesanías, que son unas personas que si bien hacen parte o están situadas en lo que los conocedores del tema llaman como una Colombia profunda, sino que yo diría Colombia cercana y la Colombia lejos, porque todo está lejos de Bogotá y todo está muy cerca del territorio. Y quise en esta imagen postear solo imágenes o fotos de mujeres, porque siento que las mujeres hemos jugado un papel muy importante en todo el entorno del conflicto interno armado en Colombia. No solamente porque vivimos en un país machista, abro comillas, sino porque el mismo conflicto ha condicionado nuestra forma de percibir nuestras realidades y la forma de comportarnos dentro de esas realidades. No es un secreto que anteriormente el pensarnos como mujeres constructoras de conocimiento, constructoras de sociedad, desde un rol diferente al de la mujer doméstica, era algo impensable, ¿sí? Pero gracias a diferentes movimientos y gracias a diferentes vivencias, hoy el papel de las mujeres en la construcción del país es mucho más activo. Pero no solamente quiero hablarles desde el papel activo que han tenido las mujeres en la construcción del país, sino que también quiero hablarles desde ese papel o ese rol activo, pasivo que hemos tenido en torno al conflicto interno armado, ¿sí? Tenemos mujeres que sus cuerpos han sido utilizados como instrumentos de guerra. ¿Sí? Tenemos mujeres que han perdido sus familias, perdieron hijos y con ello han perdido la vida misma. ¿Por qué? Porque no se sienten felices, porque no se sienten a gusto. Y al día de hoy debemos conformarnos con que muchas personas nos digan, ¿es que usted por qué pasó por ese lado? ¿Y es que usted por qué se vistió así? Pues en los 29 años de vida que tengo, jamás he escuchado que un hombre le digan que por qué pasó por un lado y que por qué se vistió así. O sea, ¿será que por ser mujeres nuestra libertad está limitada? ¿O el contexto o de las vivencias de las mujeres en torno al conflicto interno armado está marcado
por unas restricciones que van o que nacen con nosotros por el hecho de ser mujer. Entonces, es ese rol, es ese papel que se hace importante resaltar en este espacio, y no solo porque yo sea mujer, valga la redundancia, o valga la pena hacer la aclaración, no es porque yo sea mujer, sino porque con las vivencias que he tenido alrededor de mi vida o de mis años, he comprendido la importancia de las vivencias y del sentir de esas otras realidades que se traducen en un cambio, se traducen en un cambio de visión, se traducen en una nueva experiencia, se traducen en nuevas expectativas, se traducen en nuevas ilusiones de cambio y esperanza. Bueno, yo creo que es un contexto también en el que juega un papel muy importante mi propio ser, mi propio ser. O sea, una cosa es lo que las masas me dicen que tengo que hacer, otra cosa es que yo siga esos paradigmas o esas cosmovisiones o esas perfecciones, porque en Colombia también tenemos unas mujeres bien interesantes y ha sido a lo largo del año, del siglo, perdón. Tengo para nombrar a tres. Tengo para nombrar a Betsabe Espinal, que por allá en los albores del siglo XX fue aquí en Bello, aquí en Medellín, aquí en Bello, fue una gestora de la revolución laboral en Fabricato. Tengo a una mujer como Débora Arango y tengo a la mejor, que tiene apenas 42 años, que es Diana Trujillo. Diana Trujillo es la única astronauta mujer y es colombiana y es de Cali. Si usted mira el contexto, si mira el contexto temporal en el que la niña nació, 1980, y usted mira qué ha pasado del 80 para acá, Colombia ha estado en un caos de guerra impresionante, ¿cierto? Entonces uno dice también, hay que hacerse la pregunta, son mínimas, sí, pero también cómo han sido capaces de trascender incluso las fronteras para eternizarse en los recuerdos de una profesión, de un arte. Entonces, no sé, pues no, hay cosas, yo las veo un poco contradictorias. Uno dice, ¿cómo hace esa peladita para criarse en Cali? En los años 90, ¿cómo hizo para crearse? ¿Cómo está que por allá en la NASA, pues ya, pues la mejor astronauta? Y esa no la recuerda ni nadie la cuenta. Esa hay que contarla. Diana Trujillo hay que elevarla y contarla. A Katherine Ibargüen hay que elevarla también. Entonces, no nos podemos quedar pisando también sobre el pantano y diciendo, no, es que aquí no está pasando nada bueno. Incluso en el mismo contexto, yo soy profesora de aquí. Y a los estudiantes también hay que elevarlos. Y a los profesores hay que elevarlos. Entonces no podemos seguir como sacudiéndonos o haciendo más huecos en la tierra cuando estamos plenos de transformaciones, porque ya no es el mundo de hace 20 años. El mundo ha cambiado, ha ofrecido nuevas posibilidades en términos del desarrollo y el progreso. Y entonces también hay que mirar, son poquitos, pero ahí están, ¿cierto? Sería muy bueno saber qué piensa Diana Trujillo de la Colombia en que nació. Y es precisamente de esas vivencias que les estoy hablando y que se hizo necesario mencionar personajes desconocidos. ¿Por qué? Porque precisamente de las personas o de los actores que han participado activamente en este otro lado, en esta otra cara resiliente del conflicto, muy pocos hablan o nadie habla porque no gozan de una buena propaganda o no, bueno, no pertenecen al medio de la gente visible. Paz y territorio, una fuerza vinculante. Si bien en Colombia somos un Estado social de derecho, inicialmente podríamos pensar que la actividad
nos hace pensarnos o sentirnos como un estado feudal, ¿sí? En donde el que tiene más tierra tiene más poder y en donde el tener una gran cantidad de territorio te hace inferir o ingerir dentro de las decisiones importantes del país. Pero si ustedes me preguntan a mí qué es el territorio, más allá de una porción de tierra, el territorio hace parte de la vida misma de cualquier ser humano o del desarrollo del mismo. Hola Jason, veo que por ahí tenías la mano virtual levantada. Puedes intervenir. Hola, sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Jason Andrés Lamprada Saray, estudiante del campus Arauca. Pues como lo venía diciendo la señorita, no es que porque tengamos más tierras vamos a tener más poder. Aquí, pues en mi territorio no es así. Aquí los que tienen la mano de los políticos son los que tienen el poder. Y creo que toda Colombia es el movimiento, o sea, en Colombia el movimiento es así. El que está en el poder es el que tiene como ayudar al otro para que llegue al poder. Entonces, es muy arrecho mover y por parte de La Paz, aquí en nuestro territorio es muy conflictivo. Es una parte donde todos los días se ve la violencia, se ven los grupos al margen de la ley en enfrentamientos. Ustedes, como decían ellos, que se escondían bajo la cama, otros que cosían. No, aquí en Arauca hay que respetar esas cosas, las decisiones de esas personas, de los grupos al margen de la ley, y es muy arrecho vivir un conflicto así. Y por eso yo me hago la pregunta, ¿existe la paz? ¿O existiría la paz en Colombia? Una pregunta que lleva, o sea, una incógnita que es muy difícil de solucionar. Y creo que no es de solucionar en 2, 3, 4, 5 años. La paz es algo que es una esperanza, pero que es muy arrecho llegar. Muchas gracias. Jason, a usted muchas gracias por la intervención. Bueno, Jason, ¿existe la paz? Pues la paz siempre la hemos entendido como ese imaginario, como ese ideal de todo ser humano, del estar bien, del vivir con dignidad, del poder moverse libremente dentro de sus territorios sin ninguna clase de restricción, el poder gozar y disfrutar de sus derechos sin que ninguna persona o agente externo te lo prohíba. Sin embargo, en estos momentos, desde el 2016, en Colombia estamos hablando de la paz y cuando nos referimos a ella decimos la paz de Santos, ¿cierto? Es, es el cómo nos referimos a la paz de Santos. Santos fue un presidente que firmó el acuerdo de paz, pero Santos, al igual que todos los colombianos que residimos dentro del territorio, somos propietarios de esa paz. Y esa paz, para construirla o para tenerla y para poder gozar de ella, necesita o requiere del trabajo consciente individual de cada uno de los ciudadanos, ¿sí? Si bien estamos en estos momentos plagados por el tema de la corrupción, si bien en los contextos de violencias que vivimos en muchos lugares y en muchas ciudades del país o de nuestro país Colombia nos hace pensar en que la posibilidad de concebirla es nula. Siento que el resaltar las vivencias positivas
y el apostarle de una manera activa a la construcción de la paz, no solo desde el gobierno, ¿no? Sino desde cada una de las funciones que nosotros realicemos, desde cada uno de los espacios donde nosotros participemos. Eso hace que quienes nos escuchen tengan una idea de cambio o compren esa idea de cambio que les queremos vender. Hola Jason, no sé si se le quedó activa o desea no tener una intervención. Sí, otra intervención. Creo que nos hablan desde Medellín, ¿verdad? Sí, Jason, desde Medellín te estamos hablando. Vale. Pues como venían hablando, sí, entre su núcleo familiar, entre personas conocidas, nosotros queremos la paz, ¿no? Pero tú, desde que sales a tu casa, digamos en Medellín, que es una ciudad grande, extensa, que usted no se conoce casi con nadie, muy poco el conocido que usted encuentra en la calle, usted siempre va con el pensamiento, los ladrones, ¿qué puede pasar? O sea, eso conlleva a decir, bueno, la paz es tal cosa, pero ¿qué me puede pasar más adelante si estas otras personas que piensan robar, piensan atracarlo a uno, piensan poder a la persona, ellos no piensan en la paz? Uno puede pensar en la paz, uno quiere hacer la paz, pero siempre usted sale con ese pensamiento. Y aquí en Arauca es igual, y eso que es un pueblo pequeño, un pueblo que ahorita también no es por el grupo armado, se subieron los niveles de porcentaje de ¿de qué? De malandrería, o sea, muchos atracos de Seguridad. de personas civiles, así, sin que estén en un margen de la ley. Gracias Jason por su intervención y le damos paso a José Rafael y nos puede decir de qué campus está ubicado. Pero antes, ¿algún comentario, Margaret, con respecto a la intervención de Jason? Jason, efectivamente, siento que la tasa de criminalidad en todo el territorio nacional ha subido. Pues en estos momentos estoy en Medellín, pero yo vivo en la región del Urabá. Ustedes saben cuál es el contexto del Urabá. Sin embargo, han sido 200 años, han sido más de 200 años en medio de muchas situaciones o de diversas situaciones de conflicto interno armado, y siento que estamos en un buen momento para apostarle a la construcción de una nueva historia. Y sí, hay muchas personas que van a seguir apostándole a la criminalidad, a la corrupción, a la delincuencia. Sin embargo, es nuestro papel como ciudadanos también sembrar esa semilla de esperanza, sembrar esa semilla de ilusión en la construcción de una nueva historia en este país. No solo por nosotros, sino porque me imagino que muchos aquí tienen familias o piensan en el futuro de sus familias, y qué chévere sería poder ingresar a lugares del territorio nacional en donde no podemos acceder porque simplemente hay agentes o actores que nos impiden ingresar. Un momento, José, le damos paso a usted que tenemos una intervención acá en la biblioteca. Pues para Jason, que ahorita habló, sí, pues es muy cierto que nosotros estamos en Medellín, es un contexto bastante diferente a las realidades de la Colombia profunda, pero cuando hablamos de paz no es simplemente como un estado mental o una decisión, no. La paz es un conjunto o sea, la paz es un estado al que se llega a través de acciones, por ejemplo, la erradicación del hambre, el acceso a la educación, la vivienda digna. Entonces, a partir de un conjunto de cosas que modifican el pensar de una sociedad, es que podemos hablar de la construcción de paz. Obviamente, es algo muy reciente y cambiar un chip que lleva más de 50 años implantado en la sociedad es totalmente difícil, pero entonces, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado en este momento está trabajando muchísimo por reducir estas brechas de desigualdad, porque es que yo no voy a robar porque me nazca o porque yo sea pues una
una persona terrible. Yo voy a robar porque es que en mi casa alguien está aguantando hambre. Voy a robar porque es que en el combo que hay en mi barrio me están obligando a hacerlo porque si no me matan a mi mamá. Entonces no es como que, ve, vos sos malo porque te dio la gana hoy de ser malo, no. Es como hablar de toda de esa realidad que hay detrás en las cárceles están llenas de personas del estrato 1, 2, y que hay detrás de esas personas. O sea, hay que mirar la realidad y obviamente entre todos construir la paz, pero partiendo de que el Estado debe garantizarnos lo que hablábamos. Colombia es un Estado social de derecho, entonces nos garantizan esto para poder lograr la paz. Pues sí, es como básicamente eso. Recuérdanos el nombre, por favor. Evelyn. Gracias, Evelyn. Un comentario, Margaret, y le damos paso a José. Adelante, José Rafael. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecerle al compañero Jason por proporcionarnos esa mirada desde su lugar, ya que pues no es para nadie es un secreto que es un sector del país que está viviendo una zona complicada todos los días, prácticamente todos los días escuchamos que en esa parte del país hay asesinatos o hay masacres incluso. También agradecer al aporte de la compañera que está en biblioteca, de igual manera por proporcionarnos una mirada diferente de cómo vemos la problemática. Siempre podríamos verla desde ojos juzgadores, ¿verdad? Pero ya cuando uno profundiza más en esa problemática y ve todos los fenómenos que están alrededor, podríamos entender un poco más el por qué las personas realizan todos los actos que realizan, ¿verdad? Yo soy de Santa Marta, pero actualmente estoy en el campus Medellín. He aprendido que, digamos, esta es una ciudad que se ha levantado de una época muy violenta, muy violenta, que ha erradicado por medio de programas sociales, de políticas sociales, este estigma que se traía de Medellín, no solamente desde afuera, sino también desde otras partes del mismo país. Y yo creo que es importante apostar a la paz, como lo decía la conferencista, ya que nosotros somos ejemplos para el mundo. Nosotros aún no hemos hecho conciencia de que somos un ejemplo para el mundo el día de hoy. Nuestro conflicto armado ha durado más de 200 años, somos la patria boba. Después viene el Frente Nacional, después la creación de guerrillas, la creación de autodefensa. Somos un cultivo de problemáticas que simplemente se ha modificado a través del tiempo. Pero lo que siempre ha existido, ese común denominador, es la violencia y son las armas, los disparos, las balas. Y creo que estamos en un momento crucial porque somos, lo que dije anteriormente, un ejemplo para el mundo. Todo el mundo tiene los ojos en nosotros porque somos un proceso de paz. Yo creo que si logramos culminarlo con éxito, podríamos ser un ejemplo para otras partes del mundo que están en conflicto, como por ejemplo Medio Oriente. Miren que incluso actualmente se propuso a Colombia como mediadora para el conflicto de Rusia y Ucrania, precisamente por lo mismo, por todo este proceso de paz que estamos pasando. Que es complicado, sí, claramente que va a ser complicado. El mismo presidente lo decía, cumplir el primer punto del acuerdo de paz se escapa del imaginario también, ¿cierto? Porque comprar esa cantidad de hectáreas de tierra, aunque hace poco compraron creo que 3 millones, pero aún así no basta para cumplir todo lo pactado en el acuerdo. Hay que apostarle todo nuestro empeño y nuestras ganas, nosotros como agentes de cambio que nos estamos educando para servir, para ser producto de una sociedad progresista, de una sociedad que avanza, de una sociedad que no se quedó en el pasado, una sociedad que por medio de políticas sociales, por medio de programas de intervención, podremos crear mucho impacto y podemos cambiar las realidades de muchas familias del territorio nacional. Yo creo que es difícil y al contrario de lo que decían por ahí, yo no creo que la paz sea un estado.
Yo no creo que sea un lugar o un momento específico. Yo creo más bien que la paz es un camino, es un proceso. Y en medio de ese proceso nos vamos a ir dando cuenta de las ganancias significativas que vamos teniendo. Pero el pensar de que en Colombia no van a robar, de que no van a matar, de que no va a haber un asesinato al día, es algo muy utópico de pensar. Yo creo que el pensar eso no reflejaría lo que es la paz. La paz, pues para mí, es respetable de cualquier otra opinión, pero para mí la paz es el camino a construir. Y en medio de ese camino es que nos vamos a dar cuenta de todos los beneficios que nos puede traer a nosotros como sociedad apostarle intensamente a este proceso de paz. Gracias. Mil gracias, Rafael y José Rafael, por su intervención. Bueno, como bien ustedes saben, cuando se firmó el acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el Estado colombiano diseñó unos organismos o unas herramientas para que ese acuerdo se pudiese materializar, ¿sí? Entonces no creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas por Desaparecidas, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, etc., etc., etc. Dentro de todas estas herramientas que se crearon para que el acuerdo de paz se desarrollara de una manera efectiva, la que más escuchamos es la JEP, ¿cierto? Todos sabemos qué es la JEP. Justicia, verdad y no repetición, ¿sí? Sin embargo, siento que hasta la fecha, como ciudadanos, hemos dejado o le hemos dejado todo este papel al Estado solo, ¿sí? De tal modo que las entidades territoriales, municipios, departamentos, no se han integrado, ¿sí?, a ese acuerdo o no han diseñado políticas públicas que permitan desarrollar de una forma efectiva ese acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que obvio, vayan a ver incumplimientos de esos acuerdos, vayan a ver inobservancia de esos acuerdos, pero es debido a la inobservancia y los contextos de las realidades que se presentan en cada una de las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque el conflicto que se vive en el departamento del Chocó bajo Atrato no es el mismo conflicto que se vive en Arauca. Porque el conflicto que se vive, me imagino, en las zonas de invasión en Medellín no son los mismos conflictos que se viven en las zonas de invasión en Bogotá. Y entonces eso requiere que como sociedad hagamos una lectura diferente. De hecho, estamos próximos a las elecciones locales y departamentales. Y ahí viene nuevamente a jugar un papel importante y preponderante nuestro rol como sociedad en estas dinámicas. Que sí que hay de todo, que hay de todo y que es posible que haya un cambio y que no, pero nosotros salimos a hacer la tarea con la esperanza y la ilusión de que ese cambio se va a materializar. Bueno, y ahorita viene un tema que me encanta mucho porque yo siento que la Constitución Política de Colombia de 1991 es lo más hermoso que le ha pasado al país. Y no solo porque a través de la Constitución Política de 1991 se realiza la apertura a un nuevo mundo de posibilidades para los colombianos, para los habitantes de esas Colombias profundas, para los habitantes del país que anteriormente no gozaban y no podían disfrutar de sus derechos con libertad.
llegó la Constitución de 1991 y dijo, bueno, hey, bien, hagámosle. ¿Sí? 31 años de la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de 1991 se proclamó con el fin de superar un contexto nacional dominado por la violencia, la desigualdad, la fragilidad de un Estado centralizado y la exclusión de diversos grupos sociales, económicos y culturales. Así, el texto constitucional trajo diversas disposiciones normativas para configurar un Estado social de derecho que fuera capaz de fomentar una sociedad pacífica, regida por el respeto, la protección y garantías de los derechos humanos, con una capacidad de disminuir desigualdades sociales, económicas, garantes del medio ambiente. Anteriormente, pensar que íbamos a proteger el medio ambiente o que el territorio iba a ser un sujeto de derechos, eso era impensable, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre estuvimos dominados o predominaba una economía extractivista que simplemente nos decía lo que nos decían a todos en las universidades: el suelo es suyo, pero el subsuelo es del Estado. Y si hay petróleo, si hay oro, si hay lo que hay minerales preciosos, pues se llega, se saca lo que se tenga que sacar, independientemente del daño que se le pudiera causar al medio ambiente, del daño que se le pudiera causar al medio ambiente. Pero entonces aparece la Constitución de 1991 y nos dice, sí, sí, claro, claro. El subsuelo es del Estado, pero ¿qué pasa? Si en ese territorio hay comunidades étnicas, usted va y me les hace una consulta previa. Usted va y me les pregunta a ellos si ellos están de acuerdo con que usted llegue y realice este tipo de actividades acá. Si ellos le dicen que no, pues no lo va a hacer. Anteriormente, eso era impensable. Anteriormente era impensable creer que ante la vulneración de derechos laborales, el empleado podía ganarle a una empresa. Anteriormente era impensable creer que ser diferente me daba la posibilidad a mí de acceder a las mismas oportunidades que accedían otras personas por su contexto económico, social, ¿sí? Anteriormente estas cosas eran totalmente impensables. Joan, te doy la palabra. Gracias, Margaret. Willington Ibarwen iba a hablar. Veo que has bajado el abanico virtual de pronto un rato de esperita. Todavía estás aquí con nosotros. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Se te escucha muy bien, gracias. Buenas tardes. Pues sí, soy Willington Ibarwen Pozo. Soy del campus Cartago, pero soy habitante del departamento del Chocó, del litoral del San Juan, para ubicarnos un poquito al sur del Chocó, límite con el departamento del Valle. Pues quiero regresarme un poquito de lo que venía diciendo el amigo, el último que habló, creo que el de Campus Medellín, pero que es de Santa Marta, sí creo que Rafael. Ahondando su intervención y apoyando un poco lo que él decía, nosotros con relación al tema de la paz, los que vivimos en la zona rural, somos los que hemos vivido realmente el tema de la violencia y tenemos como una gran autoridad para hablar del tema de la paz. El programa, el acercamiento o la firma del acuerdo de paz del señor presidente Santos con la FARC fue una gran estrategia, pero el único responsable de todo que no se haya podido cumplir ha sido el Estado colombiano. Y ahí estamos involucrados todos hacemos parte del Estado. La paz tiene que empezar conmigo mismo, en mi familia.
Nosotros ya los que tenemos esta edad, la conferencista, los que estamos estudiando, los que hoy nosotros no vamos a alcanzar a ver una paz total en Colombia. Es un proceso muy largo. La paz tenemos que empezarlas con nuestros hijos, enseñándoles a que lo que decía el compañero de Arauca, nosotros hoy salimos, pero salimos con esa incertidumbre que alguien nos va a atracar. Entonces, si nosotros hoy somos esos emisarios de la paz en nuestro hogar, en nuestro vecindario, de que salir a atracar, a enseñarle al niño que cogerlo de lo del compañerito desde niño es malo, vamos a empezar a crear una sociedad diferente. Pero nosotros hoy somos los responsables de que la paz pueda llegar o la violencia continúe. Nosotros a veces callamos mucho y no hacemos visibles los problemas. Entonces, ese tema de la paz que no ha podido llegar a nosotros, decía la conferencista, que los municipios, las entidades territoriales tienen gran responsabilidad de que no se haya empezado a implementar en los territorios el proceso de paz. No creo porque yo acabo de ser alcalde, yo fui alcalde 2015-2019 y nosotros fuimos un municipio PEDEC. Nosotros implementamos las políticas públicas para que se desarrollaran en nuestro territorio todas las garantías de paz en nuestro territorio. Pero el gobierno no dio esa oportunidad y todos los recursos que era para invertirlo en los municipios PEDEC se destinaron hacia otros lugares. La gran responsabilidad, los municipios tenemos todas las disponibilidades, los territorios tienen las disponibilidades para que la paz llegue hacia el territorio, pero la paz con discurso solamente, la paz con discurso solamente no se consigue. Ella decía, hay que hacer esa inversión social. Hay que hacer esa inversión social. Por ejemplo, nosotros venimos, como decían, de estar en un país de guerra por más de 100 años, más de 200 años, los que esta generación ha podido ver, hemos venido viendo la guerra. Pero esa guerra, el Estado le es conveniente que continúe. Le es conveniente que continúe. ¿Por qué? Porque si hay un enfrentamiento, por ejemplo, si hay un enfrentamiento en un lugar, en una zona de un territorio, el Estado colombiano o el gobierno colombiano lo primero que manda es un helicóptero lleno de armas para que se forme un enfrentamiento entre ese grupo guerrillero y el grupo militar que manda el Estado que acaba de llegar. Pero yo siempre lo he dicho, ¿por qué no mandan un helicóptero lleno de soluciones o de que ese ejército llegue con pico, con pala, con cemento, con varilla y llegue a construir un parque, llegue a construir una escuela, llegue a construir una cancha, que de esa manera esos niños que vienen viendo la guerra en ese territorio empiecen a ver un espacio de esparcimiento, un espacio de diálogo, un espacio de compartir? ¿Por qué el Estado no manda en vez de mandar armamento, en vez de mande un helicóptero, un barco lleno de soluciones para que realmente la paz la podamos conseguir? Es cierto lo que decía el amigo Rafael, creo. Nosotros siempre hemos tenido a Medellín y a Cali como modelos en Colombia de una época muy violenta. Hoy son ciudades que medianamente uno puede decir con orgullo, en Medellín se puede vivir, en Cali se puede vivir, con todas las problemáticas, con el raponeo, con el atraco, con lo que hay. Pero decían los compañeros que eso no se va a acabar de la noche a la mañana si no hay una gran inversión social, como lo decía la conferencista. Entonces yo sí quería, pues por eso levanté la mano en ese momento y pues sí que ya agradecerles que me dan la oportunidad, pero quería ahondar allí de que, resumiendo, de que el responsable de que la paz llegue es realmente la sociedad. Y si nosotros empezamos desde hoy, cada uno en su casa, dentro de 15 años vamos a tener un país en paz. Es muy difícil de la noche a la mañana
conseguir la paz. La paz es un proceso muy largo, donde todos tenemos que estar involucrados, más que todo la academia, con esta clase de conferencias en la biblioteca, llenando esos espacios, empezarle a decir, a decir a los niños allá en esa guardería, en ese jardín infantil, decirle que nosotros somos los responsables de que haya paz, de no permitir que el niño desde chiquitico le coja el bolígrafo, le coja el lápiz, le coja la regla o el color y la esconda en su bolso, porque ahí estamos empezando a nosotros mismos a ser permisivos para que ese niño sea el violento del mañana. Entonces esa era pues como la reflexión de que el Estado es el responsable, y ese proceso de paz llega siempre y cuando los recursos sean invertidos en los territorios que realmente hoy, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, y hablo por él porque pues soy de acá del Pacífico, acá en la zona del Cauca, en el norte del Cauca, allá en el Bajo Cauca, en Tumaco, en el litoral del San Juan, donde yo soy, tenemos problemas de conflicto armado, de grupos al margen de la ley, pero lo que nos llega siempre es más fuerza militar, pero eso no soluciona el problema. El problema es solucionado con recursos, invirtiéndolos en programas y en proyectos sociales. Primero, como decía la niña que tomó la palabra rato, que ataquemos el hambre, ¿ya? Que ataquemos el hambre. Y después del hambre, ataquemos esos temas sociales, la educación. Y ahí empezamos a formar, pongamos de ejemplo como era Singapur. Singapur fue un país donde fue muy violento. Hoy Singapur es una potencia mundial. Y así podía ser Colombia. Colombia tiene mucho territorio para volverse una potencia mundial de alimentos, pero entonces el Estado tiene que saber invertir en esos territorios. Hoy, por ejemplo, nosotros podemos resaltar el tema en Buenaventura. En Buenaventura se venía viviendo una violencia muy fuerte. Hoy nosotros podemos decir que Buenaventura está realizando la paz. Las dos grandes bandas criminales que habían en Buenaventura ya se sentaron en una mesa y le prometieron a la ciudad que no van a delinquir más. En Buenaventura ya se puede salir de noche, ya se puede bailar de un barrio a otro. Anteriormente eso no sucedía, pero es la misma sociedad que les dijo a los integrantes de la banda: muchachos, si ustedes son de aquí, ustedes tienen que buscar que su ciudad se desarrolle, que su ciudad llegue la inversión, porque allí, así como ustedes van a dejar la ciudad en miseria. Entonces quería pues hacer esta intervención y muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, Willington, por su intervención, y justamente de eso se trata Cátedra para la Paz desde el 2018, un encuentro de diálogo, conversación y ante todo escucha. Y un poco para complementar su intervención, la palabra guía, el ejemplo conduce, pero solo el dar se transforma. Así que continuemos con Margaret. Bueno, Willington, muchas gracias por compartirnos esas vivencias. Muchas gracias, Willington, por compartirnos esas vivencias. Y sí quería como precisar tres cositas, tres aspectos que tocaste que me parecieron muy importantes. Y fue el primero cuando manifestaste la autoridad para hablar de la paz. Si bien dentro del contexto del conflicto interno armado existen actores pasivos y activos, creo que tanto las personas que han sido afectadas o han participado de una manera directa como las que han participado de manera indirecta pueden hablar de la paz porque han sufrido sus flagelos y sus consecuencias. Por otro lado, el tema del cumplimiento de los acuerdos de paz va muy ligado a una problemática que padece Colombia hace muchos años, y eso es la política, o se hace alusión a las políticas de Estado, ¿sí? En Colombia nunca hemos tenido unas políticas de Estado claras, y eso hace que cada 4 años estos objetivos que busca el gobierno cambien. Durante 18 años, la política de Estado se llamó seguridad democrática, y ya saben ustedes qué pasó.
Sin embargo, creo que si bien la paz es un proceso largo de construcción, desde aquí, desde la Universidad Cooperativa de Colombia, en la biblioteca, hemos tomado la iniciativa de abrir estos espacios de construcción de conocimientos y de compartir conocimientos con esa finalidad, con ese objetivo de que estas conversaciones y que estos temas los podamos hablar con libertad y que nos retroalimentemos de nuestras vivencias y podamos también aportar a la construcción de un país donde podamos sentir y pensar libremente. Bueno, si bien les manifestaba anteriormente que a mí la Constitución Política de 1991 me parece perfecta, siento que es muy poca o es nula la participación ciudadana referente a los mecanismos de participación que tenemos, ¿sí? Y referente a los liderazgos que ejercemos desde nuestra cotidianidad, desde nuestra realidad, desde nuestras vivencias. Y esta partecita que están viendo ahí en la presentación, la escribí en un artículo que publiqué para la revista Vive Afro, que no sé si en algún momento me quieran buscar, por allá estoy. Dice, solo a través de una participación ciudadana consciente y efectiva podremos intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir e incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque precisamente la Constitución de 1991 nos trae este poema, Políticas Públicas, a través del cual el Estado se puede comunicar con la sociedad para satisfacer sus necesidades. Pero simplemente, ¿qué pasa? No estamos participando de manera activa en esas decisiones o en muchos casos no sabemos manifestar nuestro punto de vista o nuestras opiniones en esos espacios y eso hace que la participación sea nula. Bueno, muchas personas manifiestan que en Colombia es el país donde más leyes se han expedido. Pero yo creo que eso obedece o se debe a la complejidad que inicialmente se requería para comprender el contexto y las vivencias de las diferentes realidades que se presentaban en el país. Tenemos alrededor de 1.032 municipios en donde todos son totalmente diferentes culturalmente hablando y étnicamente hablando. Sin embargo, como Estado, le quedaba bastante difícil llegar a todos con solo un solo precepto normativo. Entonces, después de esa Constitución de 1991, el legislador vio que estaba dejando de lado a un contexto importante dentro del conflicto interno armado y si bien ya había sacado otros preceptos que era la 687 del 97 que hablaba de la inclusión en el registro único de las personas desplazadas, en ese momento ese alcance no acobijaba la totalidad de víctimas que había dejado el conflicto interno armado en Colombia. Y apareció la ley 1448 de 2011, ¿sí? A través de la cual se recogieron todos esos preceptos normativos y se le da una atención, se podría decir, más personalizada, más real, más adecuada a las necesidades de esta población, a las víctimas del conflicto interno armado. Además de eso, teniendo en cuenta la diversidad étnica que se presenta en el país, creó dos decretos, ¿sí? El 4366 y el 4365, ambos del 2011, que buscan darle una atención especial a las comunidades negras y a las comunidades indígenas. Bueno,
Esta pregunta se las hago para cerrar o finalizar este espacio y es teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado desde nuestros sentires, desde nuestros saberes, desde nuestras experiencias, ¿cuál es tu aporte a la construcción de esta nueva historia? Ahí me disculpen que me comí la S. ¿Cuál es tu aporte a la construcción de esta nueva historia? Si alguien desea participar escribiendo o incluso activando su micrófono, es este espacio para que podamos escucharnos y cuál es tu aporte a la construcción de esta historia. Esa historia de paz que hemos reflexionado esta tarde a la luz de la charla Colombia sin barreras, una historia en construcción. Adelante, José Rafael. Bueno, pues yo creería que el principal aporte que todos vamos a dar es lo que estaba comentando el compañero Wellington. La paz y esta nueva construcción de estas nuevas realidades se empieza en casa, principalmente. Ese es el aporte verídico y es lo que no podría faltar en este nuevo camino. Pero ya aterrizando más la pregunta a título personal, yo tuve la oportunidad de trabajar desde mis 18 años en programas sociales del ICBF, donde, donde pues se hacían proyectos de intervención a comunidades donde realmente había vulnerabilidad de derechos y había que hacer restitución de estos mismos derechos. Y creo que pues esas experiencias me enamoraron del trabajo social. Por eso pues camino mi proyecto de vida y me preparo académicamente, tanto en mi vida personal, para afrontar todas estas dificultades dentro de un proceso de intervención social, que yo creería que es el camino más fácil. Yo estudio psicología y fácilmente se podría, digamos, cambiar la realidad de una sola persona en una consulta, en una terapia, en un tratamiento terapéutico. Pero el hecho de realizar un proyecto, de ejecutar un programa social, de que participen 200 personas, sería muy idealista pensar que vas a cambiar la realidad de 200, pero podrías cambiar la realidad de 100 personas y en consecuencia de 100 familias o de 80 familias. Y por eso, pues dentro de mi concepción personal, creería que es el camino más fácil para poder, digamos, ver, visualizar realmente cambios dentro de nuestra sociedad, no solamente la sociedad, digamos, aquí en Medellín, como las grandes ciudades, Bogotá, Barranquilla, Cali, sino también poder visualizar cambios en todas esas comunidades donde no llega Caracol, donde no llega el medio, donde no llega la propaganda, donde solamente se interesan en ellos en época de elecciones y ya luego se olvidan. Y no quiero decir, digamos, no quiero generalizar, pero ese ha sido el común denominador de toda nuestra dinámica política, el atender y el atender a estas comunidades y a estas poblaciones simplemente cuando se necesitan y ya cuando tienen lo que querían, olvidarse completamente de ellas. Poco a poco creamos conciencia en la sociedad. Yo veía que hace 10, 15 años nadie veía el canal del Congreso. Hoy en día por redes sociales se ha permitido la difusión de mucha información, de leyes, de a veces micos también que le quieren meter a estas leyes. Y esto hace que el despertar social sea un poco mayor. Y quiero creer que esta tendencia va a seguir en aumento
ya que pues nosotros los jóvenes y los agentes de cambio vamos a reproducir y a hacer pedagogía de esta visión crítica y reflexiva de nuestra sociedad para que futuras generaciones también la tengan y por fin podamos tener realmente un proceso de paz duradero y eficaz en Colombia. Muchas gracias, José Rafael, por su reflexión y sus aportes. Y aunque en pantalla puedan ver algunas sillas vacías, les contamos que en nuestra biblioteca hay entre lectoras y lectores como oyentes un mensaje que les ha llegado a través de la clase magistral de la profesora Margaret, y no solo con ustedes que están allí en línea en distintas ciudades del país, también como escuchas y con cada una de sus intervenciones. ¿Alguien más desea otro comentario, aporte para la pregunta? ¿Cuál es tu aporte a la construcción de esta historia? Hola, muy buenas tardes. Hola Judy, se te escucha muy bien, adelante. Bueno, yo pienso que la construcción, el aporte que cada uno debemos hacer es más desde de como ciudadanos, ¿cierto? Lo que pasa es que ya cuando hablamos de ciudadanía, se nos ha perdido esa palabra, digámoslo así, porque el ciudadano es el que convoca, el ciudadano es el que participa, el ciudadano es el que le duele, el que le duele la otra persona, ¿cierto? El que está ofreciendo pues sus servicios, el que, bueno, ya esa palabra se nos ha perdido. Nosotros somos en China, hacemos parte de la población de Colombia, pero somos uno más. Lo digo porque ya a veces somos indiferentes al dolor del otro, ¿cierto? Vemos las noticias y pensamos que como no soy yo, entonces que los demás, pues eso sucede solamente en otras partes porque no tenemos la violencia de cerca. Entonces por eso a veces nos volvemos indiferentes al dolor ajeno. Entonces esta cátedra realmente nos lleva a pensar y a repensarnos en cómo nosotros podemos construir una paz más duradera desde nuestros hogares, cómo nosotros podemos ser también líderes incluso de nuestras comunidades, cómo podemos ayudar al otro, servir al otro, porque es que a eso es que estamos siendo llamados nosotros, a construir país, pero a construir a través de la vivencia, a través del dar, del servicio, de la generosidad. Entonces, más bien la pregunta es, ¿cómo yo o cómo nosotros estamos haciendo parte de la construcción de un país con nuestras habilidades, con todo lo que nosotros, nuestros dones, nuestros talentos, los ponemos al servicio de los demás? ¿O simplemente vivimos por vivir, trabajamos, estudiamos y ya, y solo yo, mi familia y eso? Pero estamos sirviendo a los demás. Usted hace parte de un grupo, de una comunidad, usted ¿qué le ofrece a los demás? O sea, realmente la paz empieza desde lo individual y se exterioriza. Es más, esto nos lleva a repensarnos de que lo que ahora comentaba uno de los estudiantes, no me recuerdo quién, de Cartago, que él decía que se convertía como en un discurso, y es verdad. Escuchamos y escuchamos y escuchamos y seguimos en las mismas. Entonces tenemos que realmente apropiarnos y empezar a construir, pero hacer cosas para el bienestar de otros, para ayudar al otro. Entonces, pero no, muy chévere. Muchas gracias, Margaret, por esta cátedra. La verdad es que cada que hay una cátedra, uno se lleva lo mejor de ella y trata de mejorar en otras. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Judy, por el comentario. Y antes de darle paso a Leonardo, invito a que Cristian, acá en la biblioteca, tiene también su respuesta. Saludos para todos y todas. Mi nombre es Cristian Lewis Córdoba Quinto. Me gusta estar en estos espacios académicos y creo que mi aporte para la construcción desde la paz viene a partir del arte, de la música, ¿no? Porque como cantantes y artistas tenemos también esa necesidad de expresar y decir cosas que
que vayan en beneficio de la humanidad. Y quería compartirles un pequeño fragmento de una canción que dice: quiero soñar, quiero imaginar que somos felices, que no hay maldad, que podemos como hermanos brindarnos la mano, que no hay barreras, no, no hay fronteras y quiero gozar la vida. Genial, Cristian, muchísimas gracias. Un aplauso acá también en la biblioteca y al otro lado. Es importante trabajar siempre el tema de la diversidad y de, en vez de dividirnos, unificarnos cada vez más y tener en cuenta la diversidad y la forma de cómo se expresa la otra persona y de cómo vive la otra persona, ¿sí o qué? Por eso me gusta promover desde mi música el tema de la interculturalidad, porque siento que es la mejor herramienta que tiene el ser humano, a pesar de la forma en que se construyó el concepto, es la mejor manera que tenemos para conseguir ese tema de la paz. Genial, muchísimas gracias, Cristian, nuevamente. Y creo que le tocó difícil a Wilson. Vamos a ver con qué nos va a sorprender Wilson. Díganos dónde está. Hola, buenas tardes. Les hablo desde Bogotá. Adelante, A ver, Wilson. voy a partir con una respuesta a la inquietud que pone Judy. Y es que nosotros como agentes o personas integrantes de una sociedad tenemos que dar todo lo necesario o todo lo posible en cuanto a nuestros núcleos familiares, el hogar, el grupo social barrial, y asimismo vamos a irradiar a todo lo que es el espectro o el raigamen de lo público. Es decir, nosotros desde la perspectiva de profesionales o profesionales en construcción, estamos previstos para hacer parte integral e importante de una problemática como es la paz. Pero no es solo la paz en el marco o en el esquema de un conflicto armado, sino una paz dentro de la convivencia, vuelvo y lo repito, de hogar, el barrial y el de ciudad y obviamente el de país. En ese orden de ideas, no solo podemos quedarnos con el buen vivir o el buen comportar, sino también irradiarnos en el fiscalizar la gestión de lo público. De ahí que la Constitución y la ley establece unas figuras que son las veedurías ciudadanas. En ese orden de ideas, si nosotros somos vigilantes y veedores de la gestión en todo orden, no solo en lo patrimonial o en lo fiscal, sino en todo orden de la gestión de lo público, pues vamos a aportar un poco más. De ahí vamos a ser más representativos como comunidad y obviamente vamos a irradiar mejores controles a nivel gubernamental a las diferentes actividades. Era eso nomás. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, Wilson. Y ya últimas palabras de Margaret para dar cierre a este encuentro. Bueno, primero que todo, darle gracias a todos por haber participado en este espacio de Colombia sin barreras, una historia en construcción, una historia que, si bien hoy solamente fue un discurso, va a quedar en la mente y en la conciencia de cada uno de ustedes, porque a través de esas vivencias diarias y cotidianas que todos tenemos, vamos a aportar lo mejor para la construcción de un mejor país. Mi aporte a la construcción de esta nueva historia es, desde el ámbito profesional y académico, dar lo mejor de mí, porque siento que poseo capacidades intelectuales que pueden estar o ser puestas a disposición de las personas que lo necesiten. De nuevo, muchas gracias a todos por haber participado en este espacio. Las ayudas las pueden conseguir con Joan. Están ahí a su disposición. Igualmente, si en algún momento llegan a requerir
alguna ayuda de mi parte, pues ahí estoy, se comunican con Joan, él está autorizado para suministrárselas y de verdad muchas gracias. Nuevamente, gracias, Margaret, por hacer posible este encuentro de reflexión, diálogo y conversación. Y por supuesto, quienes están al otro lado en las distintas bibliotecas, los diferentes campus, como dice la canción, desde la A a la Z, y por sus intervenciones, a Wilson, a José Rafael, a Willington y Wargen, las demás, a Judy y por supuesto los demás integrantes de biblioteca que hacen posible este encuentro desde el campus Medellín Envigado. Un cordial saludo y un feliz resto de tarde. Y recuerden el encuentro para nuestra próxima Cátedra para la Paz. Que tengan una muy buena tarde y nuevamente gracias. Gracias, Joan, a todos. El 25 de octubre es la otra Cátedra para la Paz. Y vamos a Gracias por hablar la de fecha. resiliencia. Así es. Y de nuevo, mil gracias por acá, Margaret. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Una feliz tarde. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por hacer parte del encuentro.